Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, paz a vosotros. Pues sí, es un honor muy grande que Dios nos da de escuchar la palabra de nuestro Dios y de aprender. Pero hoy quiero hablar con ustedes algo muy importante. Creo que mis hermanos hace unos momentos, mi hermano Rubén, mi hermano Isaías, y cada uno de los expositores de la palabra de nuestro Dios nos hablaron a somero modo de la fiesta. Pero mi pensar es el siguiente, de cómo vemos nosotros al Espíritu Santo. La palabra de nuestro Dios nos menciona algo muy importante. Cuando el Hijo de Dios muere, obviamente desaparecen muchas cosas. Desaparece el milagro más grande de este mundo, de haber venido y de habernos dado la salvación. Dice la palabra de nuestro Dios. Quiero leer con ustedes San Juan, en su capítulo número 14. En su versículo número 13. San Juan 14, versículo número 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, los daré, y si me aman, guardan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conoceréis, porque está en vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, aún un poquito, y el mundo no me verá, mas empero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. Cuando el Hijo de Dios muere, hay una parte muy importante en donde los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo avanzan y sobre todo pierden el sentido en el cual son su ministerio. Habla la palabra de nuestro Dios. Algunos de ellos no eran hombres letrados, lo vemos en el libro de los Hechos, pero el poder tan grande que tenían de evangelizar era a través del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo van a poder escribir esta promesa? La siguiente pregunta, hermanos, es lo que nosotros debemos de ver como iglesia de Dios. Dice en su oración mi hermano Daniel Torres, ministro de la iglesia de nuestro Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo tiene una labor increíble dentro de la iglesia de nuestro Dios. Tan es así que vemos en el libro de los Hechos, en su capítulo número 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a tomar unos pasajes. En su versículo número 40. Y vamos a ver qué es cómo al transcurso del tiempo, los mismos apóstoles tuvieron esta parte muy importante de recibir a este ente tan importante. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo ser salvos esta generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos al día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión del partimiento del pan, y en las oraciones. Y todas estas tenían temor, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Y como creían, estaban juntos, y venían cosas unánimes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartían a todos como cada uno le era menester. Qué hermoso convivio tenía la iglesia en aquel entonces, donde cada quien repartía lo que tenía, lo daba con amor, con nacimiento de gracias, porque el Espíritu de Dios era con cada uno de estos. Es por eso, hermanos, que vamos a ver algo muy importante. ¿A partir de cuándo los mismos apóstoles empezaron a tener esta manifestación del Espíritu Santo?
La palabra de Dios nos menciona un hombre muy importante, y lo vimos en un cuaderno de escuela sabática, y fue Pedro. Pedro, llamado Cefas, tiene muchos nombres. Este hombre tenía una cualidad, tenía un carácter difícil. Era un hombre en el cual pues le molestaba todo. Hasta incluso llegó a preguntar cosas directas a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que si cada hombre hablara como este apóstol, pues de repente pues uno se enoja. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué contestas así? Es un representante de Dios. Este hombre, hermanos, tuvo un cambio radical. Vemos que en su vida hubo un acontecimiento muy importante. Dice San Mateo en su capítulo número 4. Vamos a ver cómo este hombre cambió parte de su vida. San Mateo capítulo número 4, versículo número 16. 18, dice desde el versículo 4, verso número 18. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y echaban la red en la mar porque eran pescadores. Estos hombres, hermanos, vinieron a formar la iglesia de Dios. El Hijo de Dios menciona algo muy importante donde dice: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero Pedro con el tiempo vivió con nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que experimentó dolores, vivió con Él y tuvo el mejor maestro del mundo. Llamémosle mejor maestro porque no hay nadie mejor que nuestro Señor, Hijo de nuestro Dios. Él, en su pensar, en su carne, no tenía la incertidumbre de lo que desea Jesucristo. Cuando habló con él, le habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, hasta la muerte. Y Pedro entonces, hermanos, vivió un acontecimiento y le dije donde dice nuestro Señor Jesucristo, se cumple una profecía. Cuando me han de entregar, me has de negar 3 veces. Dice San Mateo, capítulo número 14. Vamos a ver este pasaje. San Mateo, capítulo número 14. Vamos a esperar a que todos juntos ahorita tengamos este pasaje. San Marcos, capítulo 14, versículo número 66. Dice así la palabra de nuestro Dios. San Marcos 14, verso 66. Y estando Pedro abajo de un atrio, vio a una de las criadas del sumo sacerdote. Y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: tú con Jesús el Nazareno estabas. Mas le negó, diciendo: no conozco ni sé de qué dices. Y salió fuera de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viendo que otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: desde este es el de ellos. Mas negó otra vez. Y poco después que estaban allí, dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu hablar es semejante. Y comenzaron a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Vemos, amados hermanos, que fue traicionado nuestro Señor Jesucristo por su mejor amigo, negándolo 3 veces. Posteriormente pasa el tiempo y el Hijo de Dios resucita y ve nuevamente a los apóstoles y principalmente a Pedro. Y hubo una conversión que debemos de aprender. ¿Qué fue lo que hizo el cambio de Pedro? ¿Qué fue lo que actuó? Nosotros llevamos un evento muy importante que son los bautizos. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. El bautismo que nosotros hemos hecho ha sido a través del Espíritu Santo, y mi hermano Enrique lo mencionó hace unos momentos en
en su predicación. Cuando somos bautizados del Espíritu Santo es cuando nosotros volvemos a nacer. Pero hay una progresión. Los pecados son perdonados en el instante, pero el trabajo en nosotros todavía continúa. La esperanza, la experiencia de la conversión es cuando realmente nos dedicamos completamente a Dios. Cuando en este caso el Espíritu de nuestro Dios entró en los apóstoles. Tan es así que vemos las maravillas tan grandes que hicieron. Vamos a ver, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, hay un texto en Hechos, en su capítulo 8, ese texto muy interesante. Leyendo todo el capítulo, el libro de los Hechos, menciona cosas que hasta incluso está escrito más de 50 veces acerca del Espíritu Santo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo número 14. En adelante, dice así. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído en Samaria, habían recibido la palabra de Dios. Y les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron a ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Es una conversión. Es una totalidad lo que yo debo de tener. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es algo que en este caso Pedro tenía que haber vivido. Y es hasta cuando tuvo esa manifestación del Espíritu Santo. Es este creador de su obra, este ente participó en la creación del mundo, inspiró a las Escrituras. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo para nosotros, hermano? Es el consolador, Él es el que nos orienta. Y es tan increíble, hermanos. Hace poco platicaba con una persona, no conoce la doctrina, pero es increíble ver que guarda el sábado, que guarda la ley de la alimentación, y es cuando el Espíritu de Dios entra en cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que lograr ahora nosotros los bautizados que el Espíritu de Dios llegue a cada uno de nosotros? Fíjense, hermanos, mi conversión vino cuando yo me casé, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron, en este caso, las situaciones que cada uno de nosotros tenemos que experimentar para madurar. Dios, así es como dice que nos prueba a través del fuego. Tan es así, hermanos, que el Espíritu de Dios nunca se separa de nosotros. Una ocasión, hermanos, quiero recordar qué milagros tan grandes vivieron estos hombres. Dice el libro de los Hechos. Vamos a otra parte. En su capítulo número 19. Vamos con el apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19. Versículo número 6. Y dice así: y habiendo impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como 12 hombres, y entrando él dentro de la sinagoga, hablaban libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo el reino de Dios. Mas endureciéndose algunos creyeron y maldiciendo el camino delante de la multitud, apartaron a Pablo y ellos separó de sus discípulos, disputando cada día en la escuela un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Cuando los mismos apóstoles vemos que se manifestaban el poder de nuestro Dios, dice nuestro Señor Jesucristo en Efesios, en su capítulo número 5, versículo número 18. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios, en su capítulo número 5, versículo número 18.
Dice así, y no os embraguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Esta parte, hermanos, es lo que nosotros debemos de trabajar. Debemos ser llenos de ese Espíritu. Dice el versículo número 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay algo muy importante que nosotros vemos acerca de los frutos del Espíritu, y es alimentar la parte esencial todos los días, al acostarnos, cuando nos levantemos. Una devoción en la cual, por ejemplo, vemos que hay, yo no tengo tele, hermano, por cable. Lo que hago pues es escuchar canciones, alabanzas, escuchar predicaciones, y es como tenemos que alimentar ese espíritu. Dice que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que alimentar. Tenemos que seguir y sobre todo persistiendo en oración, con cantos. Y dice, hay algo que nos puede separar. Dice, ¿qué se nos separará del amor de Dios? Cuando realmente tenemos esa certeza, esa fe, esos cánticos delante de nuestro Dios, llega el Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios que ¿cómo cambia una persona? Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a ver esta parte. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En su capítulo número 2. Versículo del 1 al 4. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 2, versos del 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui con vosotros, no fui con altivez de la palabra o de sabiduría o de anunciarnos el testimonio de Cristo, porque no me propuse en algo entre vosotros, sino a Cristo, a este crucificado. Y estuve yo con vosotros por la flaqueza de muchos y en el temor y en el temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue palabras persuasivas de humana sabiduría, mas de demostración del Espíritu y del poder. El Espíritu de Dios, si ustedes cuando evangelizan a una persona, no son ustedes. Es el Espíritu de Dios que trabaja en cada uno de aquellos que los que necesitan el escuchar la palabra de Dios. Hay veces que enternecen a la persona llora porque hay algo que el Espíritu de Dios les ha hecho ver. Es por eso, hermanos, que no hay poder si no tenemos el Espíritu de Dios, dice el libro de los Salmos. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Hechos en su capítulo número 1, versículo número 8. Hermano Ismael, no veo mi reloj, pero espero no adelantarme mucho. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, verso número 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero hacerles ver que la palabra de Dios tenemos que vivirla, tenemos que sentirla. Sentir el Espíritu de Dios es la parte fundamental. Tan es así que el Espíritu de Dios nos enseña muchísimas cosas. Ya les he mostrado algunas de las características, y hay algo que permanece sobre nosotros, lo que Dios nos ha enseñado. Hay un cumplimiento en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, acerca del advenimiento del Espíritu Santo en el año 35 después de Cristo. No se conocían ciertas cosas. A partir de ese año, pues, les es difícil al pueblo de Dios reconocer que fue concebido, hecho carne nuestro Señor Jesucristo,
a través de este ente. Ungió a nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hechos, en su capítulo número 10, versículo número 38. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús de Nazaret, como ungió de Dios el Espíritu Santo en potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Vemos este pasaje, hermanos, que el Hijo de Dios nunca se presentó ante los hombres antes de que fuera bautizado. Después de que se manifiesta a través del bautismo, a través de esa paloma, es cuando el Hijo de Dios empieza a hacer muchos prodigios. Y nos da el ejemplo del poder tan grande que también tenían los mismos apóstoles al curar, al sanar. Vamos a ver que tenemos que ver algo muy importante. Dios nos da lo mejor, dice San Lucas en su capítulo número 11. San Lucas, capítulo número 11. Versículo número 13. Pues si vosotros siendo malos, habéis de dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren? Entonces, si algo tenemos que demandar, hermanos, es el ilumine a través de su Santo Espíritu. ¿Qué pasará, hermanos, cuando el Espíritu de Dios constriñe, gime, cuando nosotros nos portamos de una manera irreverente delante de nuestro Dios? Él no se separa. Tan es así que Él continúa al lado de nosotros y nos da esa consolación, nos exhorta, nos reprime. Tan es así que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos. Y hablando hay algo en el libro de los Salmos, capítulo número 5, verso 11, habla a Salomón y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero hay un texto muy interesante donde menciona que este Espíritu gime, que aún aboga por nosotros. Dice el libro de los Romanos, en su capítulo número 8. Vamos a ver Romanos 8. Libro de los Romanos, capítulo número 8. Desde el versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios enviado a su Hijo y semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne, para que la justicia y la ley fuesen cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas que andamos conforme el Espíritu. Son aquellas cosas cuando no hacemos disensión de las cosas, cuando perdemos el sentido de la razón de lo que es Dios y Cristo. Sigue diciendo el versículo número 5. Porque los que viven conforme a la carne, las cosas de la carne se ocupan, mas conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así los que están en carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en carne, sino el Espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero sin Cristo está en vosotros en el cuerpo la verdad,
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Vemos, hermanos, que el Espíritu de Dios no se separa. Tan es así que lleguemos a tal grado de pecar delante de nuestro Dios, Él siempre va a estar con cada uno de nosotros. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Y vamos a ver por qué. En aquel entonces, este pasaje nos indica acerca de lo que vivían en aquel entonces, en la idolatría. Tan es así que el mismo espíritu se aleja de todos aquellos que continúan o quieren seguir sirviendo en el mal. Dice la palabra de nuestro Dios, que en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, versículo número 5. Y así que las iglesias eran confirmadas en fe, irán aumentadas en número en cada día. Y pasando por Fignia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En Asia, hermanos, se conocen muchas cosas. Tan es así que sean, hermano, grupos cristianos, y donde una ocasión es difícil, de veras es muy fuerte las escenas que se viven, donde les disparan a la gente, donde los matan, donde hay pequeños, hay mujeres que los golpean por seguir la palabra de nuestro Dios. Es por eso que el Espíritu Santo se alejó y cambió el sentido. Y sigue diciendo el versículo número 5 de la siguiente manera. Y como vinieron a Mistia, tentaron a ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando por Mistia, descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo la noche de una visión, un varón macedonio que puso delante, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es por eso, hermanos, que esta parte que menciona la Escritura es algo muy interesante. Y si ustedes quieren seguir profundizando, van a ver qué idolatría tenían en aquel lugar. Así es de que, amados hermanos, esperemos que nunca se aparte el Espíritu de Dios de nosotros. Y siempre, hermanos, seguir alimentando este ser, seguirnos vivificando. Hay algo muy importante que nos menciona la palabra de nuestro Dios acerca de este Espíritu. Voy a concluir, hermano. Dice el libro de los Romanos, capítulo número 8. Versículo número 11. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos en Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará para también de nuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. Este es el espíritu que nos va a levantar de los muertos, esperando que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seamos vivificados a través del mismo. Voy a concluir con esto. Gracias, mi hermano ministro, y al contrario, es también grande el aprecio que le tengo y el amor de hermanos por haberme considerado, y también a mi hermano Seúl, que todavía no lo veo. Con esto voy a concluir, hermano. Muchas gracias, hermano, y vamos a seguir trabajando. Dios lo bendiga grandemente y pasa a vosotros, hermanos.